Mírate, lavandera sucia. Tu sangre es tan asquerosa como el lodo del patio. El juego está por terminar. He tardado 10 años en encontrarla, mi señora. Ordene, y no dejaré piedra sobre piedra. La trataron como a una esclava y la humillaron durante 10 largos años. Le robaron sus vestidos de seda e incluso intentaron borrar su propio nombre. La maldita marquesa pensó que había ganado, hasta que las puertas del castillo se abrieron de un golpe violento. El agua del pozo en pleno invierno cortaba la piel como cristales rotos. Isabel sumergió sus manos sin temblar. Llevaba 10 años lavando las sábanas de una familia que le había robado la vida. 10 años sin un solo lamento en sus labios. La marquesa de Alba la llamó esclava cuando apenas era una niña de 8 años. Le quitaron su nombre, sus vestidos de seda y la memoria de su padre. Le dijeron que su sangre era sucia como el lodo del patio trasero. Pero Isabel nunca olvidó quién era en realidad. No lloraba en las noches oscuras del calabozo. Contaba las monedas que el marqués robaba de las arcas imperiales. Memorizaba cada carta de traición que los criados le mandaban quemar. Su mente era una fortaleza silenciosa y letal. Hoy el castillo entero ardía con el brillo de 1000 velas de cera. El suelo de mármol había sido pulido hasta reflejar el miedo de los sirvientes. Un hombre importante llegaba desde el frente de batalla. Fernando, el duque de Castilla y la espada más temida del imperio. Decían que el propio rey se ponía de pie cuando él entraba en la corte. La marquesa y su hija postiza vestían oro y terciopelo comprados con la herencia robada de Isabel. La joven impostora se miraba en el espejo con orgullo vano. Creía que el gran duque venía a buscar una esposa entre la alta nobleza. Isabel cargó un cesto pesado de manteles húmedos cruzando el gran salón. Sus zapatos rotos dejaban un rastro de agua sobre el suelo reluciente. La marquesa la vio y su rostro se retorció con desprecio. Le cruzó la cara con un abanico de marfil delante de los guardias. Le ordenó arrodillarse para limpiar las gotas con sus propios harapos. Isabel bajó la mirada con una calma que daba frío. No había sumisión en sus ojos oscuros, solo un cálculo perfecto. Sabía que el juego de aquellos traidores estaba a punto de terminar. Las trompetas de hierro resonaron desde el patio principal del castillo. Las puertas de roble macizo se abrieron con un golpe violento. El viento helado de la montaña entró arrastrando el olor a caballos y hierro. 50 caballeros con armaduras negras tomaron posición en el salón. Nadie se atrevía a respirar entre la multitud de nobles engalanados. El duque Fernando entró con paso firme y botas manchadas de tierra de guerra. Su mirada era cortante, fría y vacía de cualquier cortesía real. El marqués de Alba corrió hacia él con una reverencia torpe y sudorosa. Le ofreció pan y sal con manos que temblaban de codicia. Fernando no miró al marqués ni por un solo segundo. Ignoró la sonrisa coqueta de la joven que usurpaba el lugar de honor. Caminó directamente hacia el fondo del salón, donde las sombras eran más densas. La multitud se apartó de su camino por un terror instintivo. El hombre más fuerte del imperio se detuvo frente a la sirvienta de las manos rotas. Isabel seguía de pie junto al cesto de ropa sucia. Su rostro joven y limpio destacaba entre la falsedad de toda aquella corte. El marqués gritó a los guardias que sacaran a esa bestia inmunda de la vista del señor. Pero una sola mirada del duque congeló la voz en la garganta del traidor. Fernando se quitó los guantes de cuero negro lentamente. Desenvainó la espada que había ganado 3 guerras para la corona. La clavó en el mármol del salón con un estruendo que hizo temblar las paredes. Entonces, el hombre ante quien temblaban los ejércitos, dobló su rodilla derecha. La seda y el hierro de su capa cayeron sobre el charco de agua sucia. Inclinó su cabeza con el mayor respeto que conocía la ley feudal. Tomó la mano fría, partida y enrojecida de la joven lavandera. La besó en los nudillos con la devoción de un siervo ante su altar. Su voz profunda retumbó en cada rincón del palacio en silencio.
He tardado 10 años en encontrar las ruinas de su casa, mi señora. El ejército de Castilla está aquí para devolverle su trono y su espada. Ordene, mi legítima duquesa, y no dejaré piedra sobre piedra en este castillo. La marquesa de Alba dejó caer su copa de plata al suelo. La impostora soltó un grito de espanto al comprender la verdad. Isabel no retiró su mano de los labios del guerrero más temido del mundo. Alzó la barbilla y miró a sus verdugos con una sonrisa delgada y cortante. 10 años de sumisión falsa se desvanecieron en un solo segundo de gloria. No necesitaba que nadie la salvara porque ella ya tenía su propia sentencia lista. El duque solo era el brazo armado de una venganza que ella había diseñado sola. Levántate, Fernando, dijo ella con una voz clara que dominó la estancia. Cierra las puertas de hierro y que nadie salga de este salón con vida. Las pesadas puertas de hierro de la fortaleza de Alba se cerraron con un crujido sordo. El eco del metal resonó en el gran salón como el veredicto de un tribunal invisible. Los nobles vestidos de seda retrocedieron hacia las paredes, buscando una salida que ya no existía. El marqués de Alba sintió que el sudor frío le corría por la nuca, manchando su costoso cuello de encaje. Fernando permanecía inmóvil, con la mano aún sobre la empuñadura de su espada clavada en el suelo. Su mirada no se apartaba de Isabel, esperando la señal de su verdadera soberana. Isabel dio un paso al frente, dejando atrás el cesto de mimbre con la ropa húmeda. A pesar de sus harapos grises y de sus manos marcadas por el frío, su postura dictaba una autoridad absoluta. Su juventud no ocultaba la madurez de unos ojos que habían observado el mundo desde la sombra durante una década. Fernando tiene razón, marqués, comenzó ella, con una voz suave que cortó el murmullo de la sala. Los ejércitos sirven para conquistar tierras, pero la paciencia sirve para destruir imperios. El marqués intentó recuperar la compostura, alzando su bastón con puño de oro. Esto es una locura, una traición a la corona, exclamó el viejo noble, buscando el apoyo de los caballeros de la corte. Esta mujer es solo una criada desvariada que recogimos de la calle por pura caridad. Isabel sonrió de una manera casi imperceptible, una curva ligera en sus labios que congeló el ambiente. ¿Caridad, mi señor?, preguntó ella, caminando con lentitud hacia la mesa principal del banquete. ¿Llamáis caridad a esconder a la heredera de la casa de Lara en los sótanos para no devolver las tierras del ducado? ¿Llamáis caridad a firmar el pacto de la frontera el 14 de mayo del año 1482? Al escuchar esa fecha exacta, el rostro del marqués perdió el poco color que le quedaba. La marquesa dio un paso atrás, tropezando con su propio vestido de terciopelo carmesí. No sé de qué hablas, tartamudeó el marqués, tratando de ocultar el temblor de sus manos bajo las mangas largas. Isabel se detuvo ante la copa de vino de oro del marqués. Hablemos entonces de los 3.500 quintales de trigo que debían alimentar a las tropas imperiales en el asedio del sur. Ese trigo nunca llegó al frente, marqués. Lo vendisteis a los mercaderes del reino vecino a cambio de las joyas que hoy luce vuestra esposa en el cuello. La marquesa se llevó las manos a la garganta, como si las piedras preciosas le quemaran la piel. ¿Cómo podrías saber tú algo así, maldita lavandera?, gritó la joven impostora, con la voz rota por el pánico. Isabel la miró con una lástima profunda, la lástima de quien contempla a un peón que ignora el desarrollo del juego. Porque yo lavaba las camisas del marqués, Beatriz, respondió Isabel con una calma demoledora. Las camisas de seda que usaba cuando se reunía en secreto con los emisarios extranjeros en el pabellón de caza. Esos hombres usaban una tinta especial basada en aceite de linaza que no se borra fácilmente con el agua común. Cada noche, en la penumbra del lavadero, yo extraía los restos de esa tinta de los puños de vuestro padre. Leía las marcas, descifraba los códigos y memorizaba los nombres de los traidores. El salón guardó un silencio tan denso que se podía escuchar el chisporroteo de las antorchas. Los nobles que antes sonreían a la familia Alba ahora se alejaban de ellos como si estuvieran infectados por la peste. El poder de la inteligencia de Isabel pesaba más en la estancia que las 50 espadas de los caballeros de Fernando. No tienes pruebas, susurró el marqués,
aunque sus rodillas comenzaban a ceder bajo el peso de la culpa. Un tribunal del rey jamás escuchará el testimonio de una sierva sin apellido. Isabel extendió su brazo izquierdo, mostrando las cicatrices que el hielo del invierno había dejado en sus muñecas. Las pruebas no están en mi voz, marqués, sino en el doble fondo del gran arcón de madera de la biblioteca. Ese arcón que creéis protegido por una llave que lleváis siempre colgada al cuello. Isabel metió la mano en el bolsillo de su delantal remendado y sacó una pieza de bronce antiguo. La arrojó sobre la mesa de plata, provocando un tintineo que sonó como una campana de ejecución. Hice un molde de cera de vuestra llave hace 3 inviernos, mientras dormíais la borrachera del Festival de la Cosecha. Todos los contratos originales, las cartas selladas con cera negra y los nombres de vuestros aliados están a buen resguardo. Fernando dio un paso adelante, haciendo que su armadura resonara con un golpe seco. Es suficiente, mi señora, dijo el duque, mirando a Isabel con una mezcla de orgullo y sumisión absoluta. Tengo 3 regimientos esperando vuestra orden a las puertas de la ciudad. Solo necesitábamos vuestra señal para demostrar al emperador quién es la verdadera dueña de estas tierras. Isabel negó con la cabeza despacio, manteniendo sus ojos fijos en el escudo de armas de la familia Alba que colgaba del techo. La muerte es un final demasiado rápido para quienes han vivido de la mentira durante 10 años, Fernando. Quiero que sientan el frío que yo sentí en los huesos. Quiero que vean cómo todo lo que construyeron sobre la sangre de mi padre se desvanece como el humo en el invierno. Se giró hacia la multitud de aristócratas que observaban la escena con el corazón en un puño. A partir de este instante, la casa de Lara reclama su herencia legítima. Yo soy Isabel de Lara, y este castillo vuelve a ser mi hogar. El marqués de Alba se desplomó finalmente sobre su silla de roble, con los ojos fijos en la nada, comprendiendo que la joven a la que había humillado no era una víctima, sino la arquitecta de su ruina total. El silencio del salón era más pesado que las armaduras de hierro de los caballeros negros. Los ojos de la multitud ya no miraban los harapos grises de Isabel con desprecio. Ahora veían la sombra inmensa del ducado de Lara proyectada detrás de su frágil figura. El marqués de Alba respiraba con dificultad hundido en el terciopelo de su sillón de roble. Comprendía que cada palabra salida de la boca de aquella lavandera era un clavo en su ataúd. La marquesa y su hija Beatriz temblaban juntas sobre el suelo de mármol húmedo. El brillo de sus perlas y broches de oro parecía haberse apagado de golpe ante la verdad. Un conde anciano avanzó un paso entre la multitud con una sonrisa temblorosa de falsa cortesía. Intentó inclinarse ante Isabel para desmarcarse de la ruina de la casa de Alba. Declaró ante todos que siempre había sospechado de la legitimidad de aquella falsa heredera. Isabel no le permitió terminar su discurso vacío de adulación tardía. Su mirada oscura cortó las palabras del conde con la precisión de una daga de acero. Le recordó la tarde del invierno anterior en la plaza mayor de la comarca. Le recordó cómo su carruaje había arrollado deliberadamente su cesto de ropa limpia entre el lodo. Le recordó la risa burlesca con la que él le arrojó una moneda de cobre para que no llorara. El anciano conde retrocedió despacio con el rostro pálido y la cabeza completamente agachada. Isabel demostraba que no solo guardaba las pruebas de la traición de los Alba. Guardaba en su memoria el nombre y el rostro de cada cómplice de su largo calvario. Se llevó las manos al nudo de la cuerda que sujetaba su delantal remendado. Desató la tela gris y la dejó caer lentamente sobre el charco de agua fría. Aquel trozo de tela rota representaba una década de rodillas y piel sangrante. Al tocar el suelo de mármol el pasado de su misión quedó sepultado para siempre. Fernando avanzó hacia el sillón principal del salón y retiró una pesada capa de terciopelo negro. Era una prenda de gala bordada con hilo de plata brillante para la realeza imperial. El hombre más temido del reino caminó hacia Isabel con reverencia absoluta en sus gestos. Colocó la capa sobre los hombros delgados y firmes de su legítima duquesa. El peso del terciopelo y de la plata cayó sobre ella como la armadura de un rey guerrero. Su postura no se doblegó ni un solo milímetro bajo la inmensa carga de aquella tela real. Parecía haber nacido para llevar el luto y la grandeza de su antigua familia sobre los hombros.
Fernando retrocedió 2 pasos y volvió a apoyar su mano en la empuñadura del arma. El marqués de Alba encontró una última chispa de valor desesperado en el fondo de su miedo. Gritó hacia la multitud que la ley del imperio prohibía los juicios ejecutados sin el sello del monarca. Afirmó que solo el rey tenía el poder de arrebatar un título y castigar a un noble de sangre. Amenazó con que el tribunal del reino enviaría al ejército real si alguien tocaba su vida o su castillo. Isabel escuchó el intento de defensa del marqués sin alterar su expresión serena y fría. Caminó con paso lento hasta sentarse en la alta silla de honor en el centro de la mesa. Desde allí arriba contempló a toda la aristocracia de la provincia reunida a sus pies. Habló con un tono calmado que resonó en la gran estancia gracias al absoluto silencio. Explicó al marqués y a sus invitados la realidad financiera que regía los destinos del imperio. Detalló cómo el ministro de Guerra había firmado 3 pagarés secretos respaldados por las minas de Lara. Reveló que la corona debía a su familia más de la mitad del oro gastado en las últimas 4 campañas. Aseguró que el rey firmaría su perdón real en el mismo instante en que ella cancelara esa inmensa deuda. El monarca nunca elegiría defender a un marqués traidor y arruinado sobre el futuro de su propio tesoro. La inteligencia de Isabel iba mucho más allá de una simple venganza doméstica dentro del castillo. Había calculado las piezas del tablero político imperial desde el oscuro lavadero de los ciervos. La marquesa rompió a llorar a gritos mientras intentaba abrazar las rodillas de su esposo incapaz. Beatriz se arrastró por el suelo de mármol hacia la falda de terciopelo negro de Isabel. La joven impostora levantó su rostro bañado en lágrimas y negro por el rímel descorrido. Suplicó piedad alegando que era una niña inocente engañada por las órdenes estrictas de sus padres. Pidió que la dejaran marchar como una sirvienta más para conservar al menos su miserable vida. Isabel miró hacia abajo contemplando a quien horas antes la había abofeteado con un abanico de marfil. No había crueldad ni ira en el rostro de la verdadera heredera de Lara. Solo existía la indiferencia absoluta de un juez que contempla una condena inevitable. Le respondió a Beatriz que la inocencia se pierde en el momento en que se disfruta del sufrimiento ajeno. Le ordenó apartar sus manos sucias de los bordados de plata de su capa de estado. 2 caballeros de la Guardia Negra de Fernando avanzaron de inmediato y apartaron a la muchacha del suelo. La arrastraron hacia el centro de la sala junto a sus padres temblorosos y vencidos. Isabel alzó la vista hacia el resto de los nobles invitados que aguardaban su destino contra los muros. Les informó que las puertas de hierro seguirían cerradas hasta el amanecer del día siguiente. Declaró que para salir del salón con vida debían demostrar su lealtad absoluta al ducado restaurado. Les exigió un saludo de fidelidad y sumisión ante el nuevo estandarte de la Casa de Lara. No se conformaba con la obediencia del marqués caído, sino que exigía la sumisión del reino entero. Los aristócratas se miraron entre sí con rostros lívidos por el espanto y la urgencia de salvarse. El anciano conde fue el primero en doblar sus rodillas sobre el mármol helado del salón. Inclinó su frente canosa hasta tocar el suelo en un gesto de humillación total y definitiva. Poco a poco, como fichas de un juego inevitable, todos los nobles invitados comenzaron a arrodillarse. Las faldas de seda de las damas y las capas bordadas de los caballeros cubrieron el suelo del banquete. 150 miembros de la nobleza local juraban fidelidad a una mujer vestida con harapos bajo el terciopelo. Fernando permanecía de pie en el centro de aquel mar de personas arrodilladas como el muro defensor de un trono. Isabel reposó su barbilla sobre su mano derecha mirando al horizonte más allá de los muros de piedra. Había recuperado el respeto del mundo sin haber derramado una sola gota de sangre cobarde en el suelo. Pero ella sabía muy bien que la adoración de aquellos falsos nobles era un arma frágil cambiante por el viento. Su verdadera tarea era construir un dominio donde nunca más necesitara la piedad o el favor de ningún hombre viviente. El sonido de las botas de hierro resonó en los pasillos de piedra del ala oeste. Isabel caminaba al frente con la capa negra de terciopelo rozando el suelo frío. 10 años atrás había sido arrastrada por ese mismo pasillo entre lágrimas de niña. Hoy regresaba como la dueña absoluta de la vida y la muerte en el castillo.
Fernando avanzaba 2 pasos detrás de ella, manteniendo la distancia de un vasallo leal. El gran guerrero observaba la espalda firme de la mujer que había sobrevivido al infierno. No veía en ella a una doncella indefensa que necesitara consuelo ni promesas dulces. Veía a una comandante que había librado su propia guerra en el barro y la sombra. Se detuvieron ante las dobles puertas de roble del despacho principal del señor. 2 guardias de Alba temblaron al ver llegar a la heredera escoltada por la Guardia Negra. Entregaron sus lanzas sin decir una sola palabra y abrieron la cerradura pesada. El interior de la estancia olía a cuero viejo, tabaco caro y cera quemada. Isabel se acercó a la mesa de nogal donde su padre solía firmar las leyes del ducado. El marqués de Alba había llenado el escritorio con sus propios sellos de plata y copas de vino. Ella tomó el sello con el escudo del usurpador y lo arrojó a la chimenea encendida. El metal comenzó a fundirse entre las llamas, destruyendo una década de autoridad falsa. El marqués guardaba el oro de mis tierras en la cámara acorazada del sótano, dijo Isabel. Su voz sonaba limpia y serena sin rastro de ira ni de rencor inútil. No necesitamos llaves de hierro cuando tenemos las cuentas exactas de sus robos, añadió. Sacó de su manga un rollo de pergamino cosido con hilo grueso de cáñamo. Era el registro oculto que había escrito noche tras noche con carbón en el lavadero. Fernando tomó el documento y revisó las cifras con una mirada cargada de asombro. Cada moneda cobrada en los peajes y cada impuesto de los campesinos estaba anotado allí. Habéis superado a los mejores tesoreros del rey, mi señora, murmuró el duque de Castilla. El hambre y el frío enseñan a contar más rápido que las escuelas de Toledo, respondió ella. Bajaron juntos hacia las profundidades del castillo rodeados por soldados con antorchas. El aire húmedo del subterráneo traía el recuerdo de los inviernos pasados sin abrigo. Frente a la puerta blindada del tesoro esperaban el marqués y su hija Beatriz bajo custodia. Los 2 prisioneros tenían las manos atadas con cuerdas de cuero duro. El marqués miró el candado de hierro forjado con una última esperanza en sus ojos. Creía que la cerradura fabricada por herreros alemanes resistiría cualquier asalto. Isabel se acercó a la puerta y observó el mecanismo con calma absoluta. No pidió a los caballeros que golpearan el metal con sus martillos de guerra. Indicó a Fernando el punto exacto donde el muro de piedra se unía con el marco de hierro. La humedad de la fuente subterránea ha podrido el mortero del lado izquierdo, explicó ella. El marqués gastó fortunas en la puerta, pero negó el sueldo a los albañiles que reparaban el muro. Fernando sonrió con severidad y dio una orden rápida a 3 de sus mejores hombres. Los soldados introdujeron palancas de hierro en la grieta señalada por Isabel. Con un solo empuje la estructura entera cedió y cayó hacia adelante con un estruendo sordo. El polvo de las piedras viejas llenó el pasillo mientras la cámara abría sus entrañas. La luz de las antorchas iluminó montones de cofres apilados hasta el techo abovedado. Había barras de plata de las minas del norte y sacos de oro marcados con el escudo de Lara. Beatriz soltó un sollozo agudo al ver expuesta la fortuna que pagaba sus vestidos de seda. Sabía que la pérdida de aquel tesoro significaba el fin de su vida de privilegios. Isabel caminó entre los cofres abiertos sin mostrar la menor codicia en el rostro. No tocó el oro ni las joyas que pertenecieron a su madre fallecida tiempo atrás. Fue directamente hacia un pequeño armario de hierro situado en el fondo de la estancia. Abrió la puerta con decisión y extrajo un libro encuadernado en piel de becerro negro. Era el libro de reclutamiento de las milicias locales de las 5 comarcas del sur. Aquí está la verdadera fuerza de esta tierra, dijo Isabel levantando el volumen pesadamente. El oro compra mercenarios, pero este libro controla a los capitanes de las fronteras. Se giró hacia el duque Fernando y le entregó el registro militar con ademán firme. Con estos nombres y vuestro ejército podemos asegurar la paz del reino antes del invierno. No habrá guerra civil si cortamos los suministros a los nobles rebeldes hoy mismo. Fernando recibió el libro inclinando la cabeza con un respeto que iba más allá del deber. Entendía que no estaba sirviendo a una dama ofendida sino a un par igual en el mando. El marqués de Alba cayó de rodillas sobre el suelo frío del tesoro derribado por la realidad.
Su derrota era total, absoluta y calculada hasta el último grano de trigo. Isabel pasó junto a sus antiguos verdugos sin dedicarles ni una sola mirada de despedida. El desprecio de su indiferencia era una condena más pesada que cualquier palabra de ira. Subió las escaleras hacia la luz del día dispuesta a reinar sobre las tierras que le debían obediencia. El castillo de Alba había muerto esa madrugada para renacer como la fortaleza de los Lara. Fernando caminaba a su lado sabiendo que la historia del imperio había cambiado para siempre. Nadie volvería a subestimar el silencio de quien aprende a vencer desde la oscuridad. El sol del amanecer apenas cortaba la niebla cuando sonaron los cuernos del rey. Un escuadrón de caballeros con la bandera real de Castilla cruzó el puente levadizo. Al frente cabalgaba el conde de Oropesa con una sonrisa cargada de arrogancia cortesana. El enviado del monarca venía con prisa para reclamar el botín de la casa de Alba. Creía que encontraría una corte en caos tras la caída del viejo marqués traidor. Pensaba que una joven lavandera sería un títere fácil de manejar con promesas reales. Isabel lo recibió en el gran salón sentada sobre el sillón de roble oscuro. No se levantó para saludar al emisario ni inclinó su frente ante el escudo royal. Llevaba el pelo recogido y la capa de terciopelo negro sobre sus hombros rectos. Fernando permanecía de pie a su derecha con los brazos cruzados sobre la pechera de hierro. La sola presencia de aquel guerrero imbatible era una advertencia silenciosa para los recién llegados. El conde de Oropesa avanzó por el salón sin molestarse en ocultar su desprecio. Miró las manos marcadas de Isabel con la superioridad de un noble de palacio. Declaró que el monarca celebraba el castigo del marqués pero exigía el control del tesoro. Afirmó que las tierras y las minas de Lara debían quedar bajo administración de la corona. Argumentó que una mujer sin experiencia no podía gestionar los tributos de 5 provincias limítrofes. Exigió la entrega inmediata de las llaves de las cámaras subterráneas y de los libros de impuestos. Isabel escuchó el discurso del conde con una inmovilidad casi escultórica. No mostró enojo ante el intento de robo disfrazado de ley feudo-imperial. Cuando el emisario guardó silencio, ella hizo una señal ligera con los dedos de su mano izquierda. Fernando avanzó un paso y arrojó un pesado cofre de madera de nogal sobre la mesa. El golpe seco cortó la respiración de los magistrados y escribanos que acompañaban al conde. Isabel abrió la tapa del cofre sin apartar los ojos oscuros del rostro del emisario. Extrajo un paquete de pergaminos sellados con cera roja y firmados por el canciller del rey. «Conocéis muy bien la letra del tesorero de su majestad, conde de Oropesa», dijo Isabel. Su voz sonaba clara, fría y con un dominio que no admitía ninguna réplica. «Aquí tengo 18 cartas de crédito firmadas durante la última campaña contra el Reino del Sur. El monarca gastó 300.000 monedas de oro que salieron de los fondos secretos de mi padre. Esos mercenarios extranjeros que protegen las fronteras del norte no luchan por amor a la corona. Luchan porque cada mes mi familia envía los cargamentos de plata de las minas del valle». El conde de Oropesa cambió de color y apretó los puños bajo su capa de encaje brocado. Sabía que las palabras de la joven eran una verdad absoluta y letal para el reino. Si la corona confisca hoy mis tierras, el pago para las tropas del norte cesará esta misma tarde, continuó Isabel. Los mercenarios se amotinarán y quemarán las ciudades fronterizas antes de la llegada del invierno. ¿Queréis explicarle a su majestad que ha perdido el norte por robar el oro de una huérfana? La sala quedó sumida en una tensión tan rígida que el aire parecía cortarse con espadas. El emisario comprendió que no estaba hablando con una niña asustada ni con una víctima sumisa. Estaba negociando con la dueña real de la estabilidad financiera de todo el imperio. Isabel no necesitaba el título escrito en un papel real para ejercer su soberanía. Ella controlaba el pulso del rey a través de las deudas que la corte había acumulado durante años. La fidelidad de la casa de Lara no se compra con el perdón de tributos, conde, añadió ella. Se paga con el respeto absoluto a mis fronteras y al derecho de mi sangre. Fernando apoyó una mano pesada sobre el hombro de su subteniente para confirmar las palabras de su señora. El general del ejército más poderoso respaldaba cada número calculado por la duquesa.
El conde de Oropesa bajó la cabeza lentamente, admitiendo su derrota sin condiciones. Comprendió que el monarca tendría que arrodillarse ante las finanzas de aquella mujer implacable. El emisario sacó un pliego en blanco de su bolsa de cuero y llamó a su escribano principal. Redactó allí mismo el reconocimiento imperial de Isabel como única heredera y soberana del ducado de Lara. Renunció en nombre del rey a cualquier pretensión sobre las arcas y las tierras recuperadas. Firmó el documento con su anillo oficial y lo depositó con manos temblorosas sobre la mesa de plata. Isabel tomó el pergamino, lo leyó con una mirada rápida y lo guardó en el bolsillo de su capa. No dio las gracias ni ofreció un banquete de celebración para el emisario humillado. Le ordenó abandonar el castillo antes del mediodía y llevar un mensaje claro al Palacio de Invierno. Le dijo al rey que la casa de Lara pagaría sus propios ejércitos y gobernaría sin intermediarios soberbios. El conde retrocedió dando reverencias torpes frente a la mirada cortante de la joven soberana. Cuando las puertas de hierro se cerraron tras los enviados imperiales, Fernando se giró hacia Isabel. El veterano de guerra inclinó la cabeza con una reverencia que reflejaba una admiración profunda. Habéis ganado una guerra contra el trono sin desenvainar una sola espada, mi señora, murmuró el duque. Las espadas cortan la carne, Fernando, pero las deudas gobiernan la voluntad de los reyes, respondió ella. Su mirada ya estaba fija en el horizonte del norte, donde esperaban los últimos aliados del viejo marqués. La verdadera consolidación de su poder apenas comenzaba en el tablero del imperio. El viento del mediodía silbaba con fuerza sobre las colinas pedregosas de Teruel. Un grupo de 300 mercenarios armados bloqueaba el paso de las carretas de grano. Los hombres vestían armaduras oxidadas y llevaban estandartes manchados de barro del sur. Habían sido contratados con las joyas ocultas que Beatriz logró sacar en secreto de su cuarto. La hija del impostor quería sembrar el terror entre los campesinos para desacreditar a la nueva soberana. El jefe de los bandidos alzó su espada y exigió el pago de un peaje de sangre a los carreteros. Afirmaba que actuaba bajo las órdenes legales de la Casa de Alba para proteger la frontera. La multitud de aldeanos hambrientos retrocedía en silencio, temiendo por las cosechas del invierno. De pronto, la lona verde de la penúltima carreta de trigo se abrió de un solo tirón. Isabel descendió del carro con paso tranquilo, vistiendo una túnica de lana oscura y botas altas. No llevaba corona ni joyas brillantes, solo su capa negra de terciopelo real cayendo sobre los hombros. 50 caballeros de Fernando surgieron en silencio desde detrás de las colinas de arcilla roja. El sonido de sus espadas desenvainadas brilló al sol como una línea de muerte inminente. El jefe mercenario tragó saliva pero mantuvo su espada en alto, confiando en su superioridad numérica. Gritó que él poseía una carta con el sello de Beatriz que le otorgaba el mando del paso montañoso. Isabel no ordenó a los caballeros que cargaran contra los bandidos acorralados en el valle. Caminó sola por la tierra helada hasta detenerse a 10 pasos del líder de los mercenarios. Sacó de su bolso de cuero el libro encuadernado en piel de becerro negro que recogió del tesoro. Abrió las páginas amarillentas y buscó un nombre escrito con tinta vieja hace una década. Te llamas Rodrigo de Castro y fuiste sargento de la Tercera Compañía del Sur, dijo ella con voz clara. El jefe de los mercenarios bajó la punta de su espada con un gesto de sorpresa absoluta. Tu padre murió defendiendo estas mismas colinas bajo el estandarte de mi familia en el 78. No eres un bandido por vocación, Rodrigo, eres un soldado al que el marqués de Alba robó su sueldo. Isabel señaló con la mano izquierda las carretas de trigo que esperaban en el camino real. El usurpador vendió el oro de vuestras pagas para comprar encajes y seda para su hija bastarda. Os dejó pudrir de hambre en los montes mientras él bebía vino de plata en mis comedores. Los hombres armados se miraron entre sí con los rostros endurecidos por la rabia y el recuerdo del dolor. Muchos bajaron sus lanzas al escuchar la verdad sobre los años de miseria en las fronteras. Fernando avanzó a caballo hasta situarse al lado de Isabel, sosteniendo un cofre de hierro abierto. El interior brillaba con miles de monedas de plata recién selladas con el escudo del ducado de Lara. Aquí está el pago que se os debe desde el invierno del 91,
anunció Isabel al viento de la montaña. No he venido a castigar a los hijos de esta tierra que fueron engañados por una familia de ladrones. He venido a devolveros el honor, el trigo para vuestras familias y el derecho a portar armas legítimas. El silencio en el valle fue tan profundo que se escuchó el graznido de un halcón en las alturas. Rodrigo de Castro arrojó su espada rota sobre la tierra congelada del camino principal. El veterano guerrero hincó ambas rodillas en el barro y bajó la frente ante la duquesa de Lara. Uno tras otro, los 300 hombres armados imitaron el gesto de su viejo capitán. Las armas que debían servir para una rebelión sangrienta quedaban ahora al servicio de la verdadera heredera. Beatriz, que observaba la escena oculta en un carruaje negro al fondo del bosque, soltó un grito de pánico. Comprendía que la inteligencia de Isabel no solo destruía sus planes de venganza, sino que le robaba su propio ejército. Fernando hizo una señal rápida a su teniente para que rodeara el carruaje de la conspiradora. 2 soldados sacaron a Beatriz a la fuerza y la arrojaron de rodillas frente a las tropas unificadas. Isabel miró a la impostora que temblaba sobre el suelo pedregoso con un desprecio helado. No permitió que nadie la tocara ni que gastaran una sola cuerda en su captura. Has intentado vender la sangre de nuestra gente con dinero robado, Beatriz, dijo Isabel con serenidad implacable. La ley militar del ducado condena a los traidores a trabajar en las canteras de sal del norte hasta saldar sus deudas. Allí aprenderás cuánto pesa una piedra en el invierno y cuánto duele la sed en la garganta. La orden fue ejecutada de inmediato sin dar tiempo a súplicas ni llantos vacíos. Los campesinos presentes estallaron en gritos de júbilo y bendijeron el nombre de la casa de Lara. Isabel se giró hacia Fernando, cuyo rostro reflejaba una devoción que superaba cualquier juramento de armas. El duque comprendía que su señora no solo había ganado una batalla, sino el alma entera del sur. La pacificación del ducado estaba completa, y el estandarte negro ondeaba sin rival desde el río hasta las montañas. El camino hacia la corte imperial en Toledo estaba finalmente abierto para la verdadera reina de Castilla. El frío de Toledo cortaba el aliento en los pasillos de piedra del Palacio Real. Los nobles más viejos del imperio celebraban el banquete de invierno bajo arañas de hierro. Nadie esperaba la llegada de la nueva soberana que había reconstruido las tierras del sur. Isabel cruzó las puertas mayores del salón de armas sin esperar el anuncio de los heraldos. Llevaba un vestido oscuro de lana fina y su capa negra con bordados de plata antigua. Fernando caminaba a su lado con su armadura de batalla y la espada al cinto. 50 caballeros negros tomaron las salidas de la gran estancia en silencio absoluto. La música de los laúdes cesó de golpe al ver entrar al ejército que controlaba las fronteras. El canciller mayor del reino se puso de pie con las manos temblorosas sobre su mesa de mármol. Intentó usar la vieja ley feudal para exigir a Isabel la sumisión a los deseos de la corona. Afirmó que ninguna mujer soltera podía mandar sobre 5 condados sin el aval de un esposo regio. Declaró que el consejo ya había elegido un duque cortesano para tomar su mano y sus tributos. Los senadores ancianos asintieron en sus asientos buscando repartirse las minas de plata de Lara. Isabel no mostró sorpresa ni temor ante la conspiración legal de aquellos hombres vanidosos. Caminó hasta el centro del salón y se detuvo justo frente al trono de su majestad imperial. No dobló las rodillas ante el monarca ni bajó la mirada ante los magistrados del tribunal. Hizo un gesto rápido con la mano derecha hacia los caballeros que resguardaban la entrada. 2 soldados desplegaron sobre el suelo una tira de cuero blanco que medía más de 10 pies. Era la cuenta final de todos los préstamos que la corona había tomado durante la Guerra del Norte. Aquí están los nombres de cada general que comió el pan pagado por las arcas de mi casa, dijo Isabel. Su voz resonó con una frialdad y una claridad que dominaron el murmullo del salón real. Vuestros soldados no murieron en las heladas porque mi padre envió cargamentos de trigo y plata. Ahora queréis pagar esa sangre entregando mis tierras a un títere de palacio por una ley vieja. El monarca removió su capa de ermitaño en el trono, incómodo por la verdad expuesta ante todos. El canciller intentó interrumpir el discurso alegando que las mujeres no debían opinar de asuntos de Estado.
Isabel cortó la intervención del viejo anciano con una sola mirada cargada de autoridad severa. No he venido a pedir permiso para gobernar la tierra donde están enterrados mis abuelos, afirmó ella. He venido a traer una advertencia clara para cualquiera que intente firmar un matrimonio de conveniencia. El conde o duque que se atreva a reclamar mi mano por orden real se quedará sin grano en el invierno. Mis fronteras estarán cerradas para el comercio y mis bancos exigirán el pago inmediato de sus deudas. Veremos si los pergaminos de la corte pueden alimentar a vuestros vasallos cuando llegue la nevada. Los nobles del consejo se miraron unos a otros con el rostro pálido y la boca completamente seca. Sabían que un embargo económico ordenado por la Casa de Lara significaba la ruina para el reino central. Fernando dio un paso al frente de la mesa del canciller y desenvainó media palmo de su acero negro. El sonido del metal helado vibró en el salón como una sentencia que no admitía debate legal. El ejército de Castilla solo respeta las órdenes de una voz en este mundo, declaró el gran guerrero. No defenderemos los caprichos de un consejo que intenta robar a quien salvó nuestras vidas en batalla. Si la duquesa de Lara ordena marchar al sur, mis caballeros dejarán Toledo sin guardia militar esta misma noche. La amenaza combinada del colapso financiero y el abandono militar aplastó el orgullo de los senadores. El canciller mayor dejó caer su documento de matrimonio sobre la mesa con ademán vencido. Comprendió que la joven que lavaba manteles 12 meses atrás tenía ahora la garganta del reino en sus manos. No era una dama sumisa esperando el favor del trono para existir en la aristocracia imperial. Era un poder independiente, calculador y frío que trataba a los ministros como iguales en el tablero. El monarca alzó la mano derecha ordenando el silencio absoluto de todos los magistrados presentes. Reconoció ante la corte que el título de duquesa era perpetuo e independiente de cualquier alianza nupcial. Concedió a Isabel un asiento en el Consejo Mayor de Guerra sin necesidad de un representante masculino. Isabel escuchó la concesión con serenidad absoluta sin mostrar alegría ni vanidad en sus ojos oscuros. Sabía que los reyes no ceden por justicia ni por moral sino por el terror a perder su propia corona. Dio media vuelta para abandonar el salón dejando el largo pergamino de deudas extendido sobre el mármol. Fernando la siguió a su derecha marcando el paso con las botas de hierro en una alianza irrompible. Los nobles y magistrados abrieron un camino amplio para dejarlos pasar sin atreverse a susurrar una palabra. La aristocracia de Toledo había aprendido esa mañana que la época de la sumisión había muerto en el sur. Una nueva ley gobernaba el imperio donde la inteligencia de una mujer pesaba más que 1000 decretos viejos. El viento helado de la sierra de Guadarrama bramaba como una jauría de lobos grises. La nieve caía densa borrando el camino real de regreso hacia las tierras del sur. Isabel viajaba dentro de su carruaje de roble oscuro, observando el cielo cubierto de plomo. Sabía que los viejos senadores de Toledo no aceptarían una derrota limpia en los tribunales del rey. Conocía la cobardía de los hombres que pierden el poder ante una inteligencia superior. Fernando cabalgaba a pocos metros del coche con su armadura cubierta de una escarcha blanca. 50 caballeros negros formaban un círculo defensivo con las lanzas apuntando al bosque sombrío. De pronto un silbido agudo cortó el rugido del viento en lo alto del desfiladero de piedra. Una flecha negra de hierro forjado atravesó el cuello del caballo del primer guía del convoy. El animal cayó al suelo helado con un relincho de dolor que rompió el silencio de la montaña. Decenas de flechas encendidas con resina de pino empezaron a llover desde los riscos superiores. Los asesinos del conde de Oropesa y los mercenarios del norte atacaban desde las alturas protegidas. Querían matar a la duquesa de Lara antes de que pudiera consolidar su dominio en el sur. Fernando desenvainó su espada negra y gritó la orden de formar un escudo de acero alrededor del carruaje. Los caballeros desmontaron con rapidez y unieron sus escudos pesados para detener la lluvia de fuego. Isabel abrió la puerta del carruaje con serenidad absoluta sin mostrar la menor traza de terror. No buscó refugio entre las almohadillas de seda como una doncella asustada por el peligro. Bajó a la nieve profunda con su capa de terciopelo real ondeando al viento helado. Un proyectil enemigo rebotó en la rueda de madera, arrojando chispas contra el suelo blanco.
Fernando se lanzó hacia ella para cubrir su cuerpo con la pechera reforzada de su armadura. En ese instante una flecha envenenada con jugo de cicuta cruzó el aire a gran velocidad. El hierro enemigo rasgó la carne del brazo izquierdo del gran general de Castilla. La sangre roja manchó la nieve limpia junto a las botas de la soberana de Lara. Fernando apenas gruñó por el dolor, pero su espada se mantuvo firme como una torre de piedra. Isabel lo tomó de la mano derecha sin dudar y lo arrastró hacia una cueva entre las rocas. «No muráis por un rasguño cobarde, Fernando», dijo ella con una voz cortante y firme. Rompió el dobladillo de su propio vestido con un tirón violento y calculador. Usó un puñado de nieve helada para limpiar la herida abierta en el músculo del guerrero. No tembló cuando sus dedos cortaron la punta de flecha incrustada en la carne de su aliado. Ató la tela alrededor del brazo del duque con una fuerza médica nacida de los años duros. Fernando miró los ojos oscuros de Isabel iluminados por el resplandor de las flechas ardiendo. Comprendió en ese segundo que su fidelidad había evolucionado hacia una devoción absoluta y sagrada. No estaba protegiendo a una ama ni a una reina del Imperio de Occidente. Estaba luchando por la única mujer capaz de curar heridas en medio del combate y la muerte. Isabel se puso de pie dentro de la cueva, escuchando el patrón del viento exterior. Calculó la distancia exacta de los disparos según el sonido del metal rozando las piedras. «Los arqueros no están en la cima alta de la montaña, Fernando», afirmó ella mirando la oscuridad. «Se esconden en las 3 terrazas bajas de pizarra detrás del pinar negro. El viento del este desvía sus flechas 2 palmos hacia nuestra izquierda en cada ráfaga». Fernando entendió la estrategia de inmediato y llamó a su lugarteniente con un silbido militar. Ordenó a 15 caballeros que dejaran los escudos y tomaran sus arcos de roble largo. Les indicó disparar hacia el follaje oscuro apuntando 2 palmos a la derecha de las llamas enemies. La ráfaga de flechas castellanas cortó el aire nocturno con una precisión mortal y matemática. Los gritos de los mercenarios caídos resonaron en la ladera de la montaña de Guadarrama. Los cuerpos de los traidores rodaron por la nieve hasta golpear contra las rocas del camino. El ataque sorpresa del Consejo Mayor había sido aplastado por el cálculo de una mujer inteligente. Isabel salió de la cueva pisando las cenizas negras y la sangre helada del suelo. Miró los cadáveres de sus enemigos sin mostrar soberbia ni piedad en el rostro limpio. Sabía que el último intento de la aristocracia corrupta había muerto en la Sierra de Toledo. Fernando caminó tras ella con el brazo vendado, pero el honor intacto como el acero de su espada. La alianza entre la dueña de la riqueza y el amo de la guerra era ya indestructible para el mundo. Nadie más osaría desafiar el regreso de los verdaderos señores a las tierras del sur de Castilla. El sol del amanecer rompió finalmente la tormenta de nieve sobre las torres de la fortaleza de Lara. El estandarte negro con el águila de plata ondeaba majestuoso en lo alto del muro principal. Miles de campesinos y artesanos llenaban la plaza de armas con rostros llenos de esperanza. Las campanas de bronce de la Catedral del Sur repicaban anunciando el inicio de una nueva era. Isabel observaba la multitud desde el gran balcón de piedra de sus antepasados. Vestía una túnica de seda negra oculta bajo la imponente capa de estado bordada en plata. Sus manos ya no estaban rojas por el agua helada del lavadero donde sufrió 10 inviernos. Su rostro joven reflejaba la madurez de quien ha vencido a un imperio con la fuerza de su mente. Fernando caminaba a su lado derecho vistiendo sus mejores galas de gala militar sin armadura de guerra. El duque de Castilla portaba sobre un cojín de terciopelo la corona de oro de los antiguos Lara. Detrás de ellos, los criados leales colocaban los grandes libros de contabilidad sobre la mesa de mármol. Aquellos registros eran el testimonio real de la riqueza recuperada y de las deudas reales canceladas. El marqués de Alba y su esposa observaban la ceremonia desde la reja de hierro del calabozo inferior. Sus ropas aristocráticas estaban rasgadas y sus rostros reflejaban la ruina total de su linaje usurpador. Beatriz caminaba ya encadenada en la distancia hacia las carretas que partían a las minas de sal. La joven impostora lloraba en silencio al comprender que la lavandera a la que azotó era ahora su reina.
Isabel miró hacia abajo contemplando el destino final de sus antiguos verdugos sin alegría desmedida. Sabía que la verdadera justicia no se celebra con gritos sino con el orden perfecto de las leyes. Fernando dio un paso al frente y levantó la corona de oro ante los ojos de todo el pueblo reunido. El guerrero más temido del imperio hincó su rodilla derecha sobre las piedras del gran balcón señorial. No lo hacía por un mandato del rey de Toledo ni por la presión de los ministros de la corte. Lo hacía por la admiración profunda hacia la mujer que había diseñado la salvación de sus provincias. Os entrego las llaves del ejército del norte y la lealtad eterna de mis caballeros, mi señora, declaró. Su voz profunda se escuchó en cada rincón de la plaza provocando un silencio absoluto entre la gente. Isabel tomó la corona con manos firmes y se la colocó sobre la cabeza con una dignidad natural. La multitud estalló en un grito unánime de júbilo que hizo temblar los cimientos de la fortaleza vieja. Los 300 antiguos mercenarios de la frontera alzaron sus lanzas jurando fidelidad a la duquesa. Los nobles sobrevivientes del Consejo Provincial se inclinaron hasta el suelo pidiendo el perdón de sus faltas. Isabel extendió sus brazos ordenando la calma con un gesto que demostraba su control absoluto del Estado. Esta tierra ya no pertenecerá a los traidores que comercian con el hambre de sus vasallos, anunció ella. Gobernaremos con el peso de la verdad, el rigor de los contratos y la fuerza de nuestras propias armas. El rey de Toledo ha firmado nuestro derecho absoluto a cobrar los tributos y a mantener la paz del sur. Cada moneda de plata de nuestras minas servirá para alimentar a los huérfanos y proteger los caminos. Las palabras de la soberana sembraron una tranquilidad profunda en los corazones de los miles de campesinos. Entendían que no tenían ante ellos a una figura de paja sino a una gobernante independiente y letal. Fernando se puso de pie y se situó al lado de Isabel, uniendo su mano a la de la gran duquesa. Su unión no era un pacto forzado por los ancianos del Palacio Real ni una transacción de alcoba. Era la alianza sagrada de dos almas que se reconocían como iguales en la cumbre del poder político. Juntos representaban la combinación perfecta de la inteligencia financiera y la fuerza militar del reino. Isabel miró el horizonte donde los caminos de Castilla se abrían limpios bajo el sol brillante del invierno. Los 10 años de humillación en el lavadero se habían transformado en los cimientos de un imperio sólido. Cada lágrima derramada en la oscuridad había sido cobrada con el oro de los antiguos opresores caídos. El ducado de Lara iniciaba esa mañana una era de esplendor que los cronistas recordarían por siglos. La justicia de la lavandera se convirtió en el código de honor de la nobleza más alta de Castilla. Isabel sonrió con ligereza mientras sentía el peso de la corona de oro bajo el viento de la montaña. Sabía que su historia no terminaba con una fiesta sino con el inicio del trabajo diario por su pueblo. El imperio entero temblaría cada vez que la duquesa de Lara firmara un nuevo decreto desde su despacho. Había demostrado al mundo que no existe prisión lo suficientemente fuerte para contener a una mente brillante. La humilde criada que limpiaba los suelos era ahora la arquitecta indiscutible del destino de toda una nación.